Buenas tardes. En la mañana de hoy estuvimos retomando el contacto desde la asignatura a través de lo abordado por los docentes Ladaga y Milione sobre sistemas agroforestales. Lo que vamos a ver ahora es dentro de lo que son los sistemas agroforestales, vamos a poner énfasis en la definición y en tratar de mencionar los elementos básicos necesarios para el diseño de lo que es una modalidad concreta dentro de los sistemas agroforestales, que son como son los sistemas silvopastoriles. No vale la pena refrescar el concepto de sistema agroforestal porque ya lo han visto hoy a la mañana y también lo tienen en una separata que fue enviada desde la asignatura en los días previos. Así que vamos a tratar de ir directamente a abordar lo que son los sistemas silvopastoriles desde el punto de vista de su reseña histórica, brevemente. Los sistemas silvopastoriles son sistemas o modalidades de sistemas agroforestales y han surgido como necesidad de respuesta al uso de las tierras que existía en su momento, fundamentalmente en aquellas regiones con complicaciones para la producción, tanto para cultivos o ganadera, como son especialmente las regiones centroamericanas. Entonces surgieron por esa necesidad, son tecnologías que fueron implementándose y demostrando con el correr del tiempo resultados positivos y tan importante ha sido la respuesta que no solamente ha sido una tecnología que ha quedado vigente solamente en regiones tropicales o subtropicales, sino que también se ha ido desplazando para aplicarse en regiones templadas como la nuestra. Si observamos la filmina, podemos ver un modelo de uso de la tierra tradicional, en donde tenemos un gran grupo de tierras de uso estrictamente pastoril, otro de uso agrícola y un sector también de tierras de superficies importantes de uso forestal. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo se fueron desarrollando alternativas productivas donde existe combinación de actividades en esas superficies y entonces esa combinación de actividades, por ejemplo, tierras que tienen uso pastoril y forestal, que dan lugar a los sistemas silvopastoriles, sectores con tierras donde el uso es forestal, agrícola y pastoril, las tres alternativas de producción que dan lugar a un sistema agro-silvopastoril, y sectores de tierras donde se combina la actividad forestal o la producción forestal con la producción agrícola, y en esos sectores de tierras que combinan esas dos actividades se desarrollan sistemas agro-silvícolas o agroforestales. Este es un poco el avance en el uso de las tierras respecto de lo que eran superficies tradicionalmente utilizadas con actividades simples como podrían ser la actividad pastoril, agrícola o estrictamente forestal. A ese modelo tradicional se ha ido desarrollando, sobre ese modelo se ha ido desarrollando alternativas y se han modelado y se han aprovechado con la combinación de actividades nuevos sistemas como los que estamos mencionando en la fecha de hoy.
Concretamente, poniendo énfasis en los sistemas silvopastoriles, podemos decir que los sistemas silvopastoriles pueden ser de dos tipos: sistemas silvopastoriles naturales y sistemas silvopastoriles que son los deliberadamente diseñados, que son los sistemas pastoriles artificiales. Respecto de los sistemas pastoriles, silvopastoriles naturales, tenemos que mencionar como típico ejemplo las sabanas. Las sabanas, que son aquellos sistemas donde existen, que normalmente se encuentran en algunas regiones del mundo, como por ejemplo las africanas, donde existe, o su característica distintiva son pastizales extensos, con grupos de árboles aislados y con la presencia de ganado o de especies autóctonas que están pastando en esos ambientes. Esas son las típicas sabanas, que son considerados sistemas silvopastoriles naturales. Como ejemplo de sistemas silvopastoriles naturales o sabanas, tenemos una ilustración donde se ven los componentes y características mencionadas anteriormente. La otra clase de sistemas silvopastoriles son los artificiales, es decir, los creados, los que hacen mención a la definición de sistema agroforestal, donde se hablaba de que existían plantas leñosas, perennes, que estaban en asociación deliberada con pastizales, cultivos agrícolas, ganadería, y eso justamente hace mención a esa asociación deliberada, hace mención a la necesidad de diseñar esos sistemas. Los sistemas silvopastoriles, como son una variante dentro de los sistemas agroforestales, que se encuadran en esa definición, tienen una deliberada estudio previo para su diseño. ¿Cuáles son las características principales o las principales interacciones que existen entre los componentes de un sistema silvopastoril? Los componentes en primera instancia de un sistema silvopastoril son, por un lado, el componente forestal y por otro lado el componente herbáceo, en el cual se puede incluir también el componente animal o el herbívoro, pero no necesariamente tiene que estar dentro del sistema para ser considerado sistema silvopastoril. El ganado o el herbívoro no debe estar, no necesariamente tiene que estar dentro del sistema. Se puede diseñar un sistema silvopastoril donde solamente se tenga presente el componente forestal y el componente herbáceo, que va a ser objeto a posteriori de la producción ganadera o de sustento de alimentos para ganado, pero no necesariamente el herbívoro o el ganado tiene que estar dentro del sistema. Puede que esté fuera, e igual solamente con el componente forestal y el componente herbáceo se puede considerar sistema silvopastoril. Pero dentro de los sistemas silvopastoriles existen interacciones o relaciones muy potentes, que quizás son más manifiestas de las que ocurren en los sistemas de producción de las mismas actividades, pero cuando se desarrollan de manera aislada. Entonces, cuando existen estas combinaciones de actividades que modelan sistemas, como en este caso silvopastoril, las interacciones, las relaciones, son muy potentes. Y dentro de un sistema silvopastoril, las principales interacciones se dan a nivel de árboles y pastizales, se dan a nivel de árboles y el ganado, en el caso que el ganado esté presente dentro del sistema, y también se dan a nivel del ganado y del suelo. Y todas son objeto de estudios y de manejos
para que el sistema sea eficiente. Respecto de las interacciones que se dan entre los árboles y los pastizales, las podemos considerar de tipo directa, y donde un componente de ese sistema afecta el aprovechamiento de un recurso por parte del otro componente. ¿Qué significa esto? Que existen relaciones de competencia marcadas en las interacciones árboles-pastizales dentro de los sistemas silvopastoriles. Y esa competencia o esas relaciones de competencia se dan fundamentalmente por los factores luz, agua y nutrientes. Por ejemplo, cuando el componente forestal va creciendo y va desarrollando biomasa aérea, es decir, van creciendo sus fustes, va creciendo su copa, ese crecimiento provoca un cierre del conjunto de copas o el dosel, y eso provoca o afecta el ingreso de radiación sobre el suelo o sobre el soporte del componente herbáceo. Entonces, esas situaciones que son interacciones, en ese caso, y de manera directa, en ese caso, cuando se produce un cierre y una disminución de la radiación hacia el suelo, se están generando probablemente, o se está forzando, o se está disparando en esa instancia, cuando ocurre ese fenómeno, a una relación de competencia manifiesta. Y eso puede afectar negativamente al sistema, o al menos a uno de los componentes del sistema, y por ende al rendimiento global del sistema. Bien, otro de los factores que son sujetos a competencia dentro de un sistema silvopastoril es el factor agua. Los forestales sabemos que el componente forestal tiene un sistema de raíces potente que es muy competitivo en el aprovechamiento del agua, y bueno, si en ese sistema, si los sistemas del componente forestal, de los sistemas de raíces del componente forestal, no son muy hábiles en la captación de agua, y el componente herbáceo es muy eficiente en la captación de agua, se generan situaciones de competencia muy manifiestas que pueden conspirar contra el éxito de uno de los componentes, fundamentalmente a nivel, en este caso, podría afectar el comportamiento del componente forestal. Es decir, hay permanentemente interacciones entre los árboles y los pastizales de tipo directa que provocan relaciones muchas veces denominadas de facilitación, pero muchas veces, cuando son muy marcadas, provocan situaciones o relaciones o interacciones de competencias muy manifiestas. Bien, otra de las interacciones que existen en estos sistemas, que son características de estos sistemas, son las interacciones entre árboles y ganado, en el caso que el herbívoro se encuentre dentro del sistema. Y acá tenemos interacciones de dos tipos: las denominadas interacciones negativas para uno de los componentes, por ejemplo para el componente forestal, donde este componente forestal muchas veces se puede ver afectado por el ramoneo que provocan los animales sobre los árboles cuando las plantas son relativamente jóvenes, que pueden alterar su forma, inclusive hasta comprometer la supervivencia. Pero hay interacciones entre árboles y ganado de tipo positiva, que tienen que ver muchas veces con el aporte y la recirculación de nutrientes por deyecciones y heces que provoca el ganado
sobre directamente el suelo, y eso es, son ni más ni menos que aportes de nutrientes que son aprovechados también por el otro componente, en este caso por el componente forestal. Otro tipo de interacciones que también son dignas de evaluar son las interacciones a nivel de ganado y del suelo. Existen también interacciones de tipo negativa y también de interacciones de tipo positiva. Las positivas están muy relacionadas con lo que se mencionó anteriormente. Es el ganado es un factor de devolución de nutrientes al suelo, y es considerada una interacción positiva. Pero existen interacciones de tipo negativa que tienen que ver con el pisoteo y la compactación del suelo, que es muy manifiesta en estos sistemas silvopastoriles y tienen un carácter negativo. Bien, como hemos visto entonces, en este tipo de sistemas hay permanente interacción, hay relaciones que se dan entre los componentes muy marcados, y básicamente esa relación entre componentes permanentemente nos llevan a tener que detectar situaciones de competencia y de facilitación, pero fundamentalmente ser muy cautos a la hora de detectar situaciones de competencia por los distintos factores que hemos visto, porque pueden generar depresión en el rendimiento productivo del sistema, y es una característica no deseable. Bien, otro de los elementos necesarios a tener en cuenta a la hora de diseñar sistemas silvopastoriles son las especies forestales y herbáceas y los ambientes donde se van a diseñar esos sistemas, donde se van a diseñar y establecer esos sistemas silvopastoriles. Respecto del primer punto, elección de especies apropiadas, a nivel... Bien, ¿qué pasa a nivel de la elección de especies? Tanto para la conformación del componente forestal como del componente herbáceo. Bien, a nivel de árboles o de componente forestal, es muy importante elegir especies que aporten nutrientes. Por ejemplo, sabemos todos que aquellas especies de leguminosas son muy apropiadas porque producen o aportan grandes cantidades de nutrientes al suelo. Entonces es un carácter favorable. Y aquellas especies de leguminosas serían muy aptas para ser aplicados o utilizados en estos sistemas silvopastoriles. Otra de las características importantes que hay que determinar en el componente forestal es que las especies que integran el componente forestal cuenten con sistemas de raíces profundos, en lo posible que tiendan a explorar el perfil del suelo en una suerte de distribución de raíces o de patrón de distribución de raíces en el suelo o en el perfil. Siempre es conveniente que el componente forestal tenga sistemas de raíces que profundicen y que traten de captar nutrientes y humedad en un nivel de profundidad más bajo que lo que utilizan el componente herbáceo o los pastizales que han sido utilizados en ese sistema silvopastoril. Así, de esta manera existen dentro de lo que es el patrón de distribución vertical de raíces dos posiciones de presencia de raíces, una más superficial ocupada por los sistemas
del componente, los sistemas radicales del componente herbáceo, y uno más profundo ocupado por los sistemas radicales del componente forestal. Entonces cada uno de ellos hace uso de la extracción de agua y nutrientes en niveles distintos y no hay tanta competencia. Fíjense la permanente necesidad de utilizar además de utilizar en el diseño, de evaluar la presencia o el momento o el inicio de esas relaciones de competencia que se dan tanto y son muy marcadas muchas veces en este tipo de sistemas. Eso es muy importante de detectar y evaluar, porque si no se corrigen a la brevedad, el sistema no es eficiente. En el caso de haber elegido mal especies forestales, haber elegido mal las especies forestales, bueno, esa competencia la vamos a tener y el sistema no va a ser lo eficiente que esperamos. Y el otro tema importante, pero ya es competencia de la elección sobre especies herbáceas, es utilizar especies herbáceas que tengan o que sean tolerantes al sombreado. Esto es una condición muy importante a la hora de diseñar o de diagramar este tipo de sistemas, porque si no se utilizan especies herbáceas que sean tolerantes al sombreado, el sistema va a ser ineficiente desde el punto de vista de productividad. El otro tema que nos lleva a analizar con cierto detenimiento es la elección de los ambientes donde se van a instalar esos sistemas silvopastoriles. Y existen algunas premisas para la elección de ambientes. Una de ellas es utilizar pastizales naturales donde existen recursos subutilizados. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, hay sectores de campo natural o pastizales naturales donde se percibe que a lo largo de un periodo del año existe alta humedad en esos suelos, en esos ambientes, y esos ambientes podrían ser utilizados o podrían ser aprovechados para la instalación de sistemas silvopastoriles. Otra de las alternativas es utilizar pastizales degradados, agregarle un componente forestal, y con esa componente forestal se trata de utilizar al componente forestal como un cultivo de servicio integrado a un sistema, y se pueden mejorar esos pastizales degradados y el sistema puede funcionar con un mayor o alto grado de eficiencia. Y otra alternativa que es bastante discutido es utilizar bosques raros que están degradados y utilizar esos ambientes mejorando el componente herbáceo y convertirlos o reconvertirlos en sistemas, ya no en bosques sino puros, sino integrarlos a un sistema silvopastoril. Bien, entonces, respecto de la elección de especies, para el componente forestal, recuerden, utilizar especies de árboles que aporten nutrientes, como el caso de leguminosas. Utilizar especies, si están trabajando en zonas templadas, donde la característica sea especies de hojas caducas, para que nos aseguren en una época de baja radiación el mayor ingreso de radiación posible al sistema, en el caso de zonas templadas. En el caso de zonas subtropicales se pueden y se ajustan muy bien especies que tengan hoja perenne. Utilizar especies de árboles con sistemas radicales más profundos que las herbáceas para que capten humedad en un perfil, a un nivel de profundidad del suelo inferior al que pueden captar los sistemas radicales del componente herbáceo, por un lado,
Y además existen algunas especies de árboles que tienen una facultad de lo que se llama producir ascenso hidráulico, que es, toman el agua en profundidad y lo exudan a nivel de la superficie del suelo, entonces mantienen gran parte del frente o del perfil del suelo húmedo, y eso es una condición muy favorable tanto para los sistemas de raíces de herbáceas como del propio forestal. Si se pueden detectar o se puede reportar especies que se conoce, producen ese efecto de ascenso hidráulico, es importante de tenerlas en cuenta a la hora de utilizarlas en un diseño silvopastoril. Y para el caso de especies herbáceas, fundamentalmente tener en cuenta aquellas especies que sean tolerantes al sombreado. En el caso de la elección de los lugares o de los ambientes, se podrían utilizar pastizales naturales con recursos subutilizados, como por ejemplo puede ser aquellas regiones de pastizales o de pradera en donde gran parte del año se encuentran con suelos húmedos o encharcados, pastizales degradados, bosques raros, son alternativas en donde se pueden utilizar o donde se pueden diseñar sistemas silvopastoriles, o son alternativas de ambientes que pueden ser utilizados para diseñar sistemas silvopastoriles. Eso no significa que sean excluyentes, existen también otro tipo de ambientes de uso estrictamente agrícola, por ejemplo, donde también podrían, o agrícola ganadero, donde también podrían ocuparse con esas tierras, o esos ambientes podrían ocuparse con este tipo de diseño. Bien, otro de los temas importantes a tener en cuenta en lo que son los sistemas silvopastoriles es el manejo de los árboles, porque el manejo de los árboles incide directamente en el manejo del sistema silvopastoril. Respecto del manejo de los árboles, tenemos que plantear, y esto se hace a la hora del diseño, utilizar densidades de especies arbóreas o de especies forestales relativamente altas. En el inicio del esquema de desarrollo, de implementación del sistema, tenemos que utilizar o tenemos que considerar utilizar especies forestales a densidades iniciales relativamente altas. ¿Qué significa esto? Que son el número de individuos por hectárea es relativamente alto. ¿Pero respecto de qué? Respecto de lo que es un sistema de macizo tradicional, de un cultivo tradicional con la modalidad macizo, o respecto de lo que es un sistema natural como silvopastoril, como podría ser la sabana. Bueno, en realidad es medio dificultoso, o un término bastante abstracto, el de densidades iniciales relativamente altas. Lo que sí está más o menos claro, que independientemente de la especie que se haya elegido por las cuestiones anteriormente mencionadas, no se deben exceder las 800, 900 plantas como máximo por unidad de superficie, es decir, por hectárea. No se debe exceder una densidad de 800 a 900 árboles por hectárea como densidades máximas. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es cómo se deben intervenir los árboles. Hoy habíamos hablado que existen como característica distintiva de estos sistemas alta competencia por recursos. Recurso luz, recurso agua, recurso nutriente, pero fundamentalmente por recurso luz. Entonces, esto nos obliga, para mantener al sistema en constante tasa de crecimiento o de producción sostenida, tanto de los dos componentes, el componente forestal como el componente herbáceo, a intervenir los árboles a través de dos técnicas silvícolas que se llaman raleos y escamondos, y después lo vamos a ver más adelante oportunamente.
Bueno, entonces para ir concluyendo el tema sistemas silvopastoriles, recuerden que en este tipo de sistemas la característica distintiva son las relaciones tanto de facilitación como competencia que se dan permanentemente a lo largo de la vida o del crecimiento de los componentes del sistema y del desarrollo de los componentes del sistema. Por lo tanto, hay que trabajar muy atentamente en el análisis de esas relaciones de competencia y tratar de restaurar esa situación cuando aparece. Respecto de los elementos necesarios a aplicar en el diseño, recuerden que es tan importante elegir especies apropiadas como ambientes adecuados. Respecto de las especies, tengan en cuenta entonces lo que hablamos de características para utilizar el componente forestal, es decir, árboles que aporten nutrientes, árboles que tengan sistemas radicales muy profundos, que exploren a mayor profundidad. Perdón, hoy creo que en la primera parte se menciona que los sistemas iban a una menor profundidad. No, en realidad los sistemas radicales de las especies forestales tienen que ser suficientemente profundos, es decir, tienen que explorar un perfil mucho más profundo que los sistemas radicales de los sistemas del componente herbáceo. Utilizar también especies en lo posible forestales que manifiesten ese fenómeno de ascenso hidráulico, es decir, captar agua en las profundidades del perfil y conducirlos por el sistema de raíces y exudarlos a nivel de superficie. Entonces, en ese efecto se mantiene todo el perfil húmedo, tanto para ser aprovechado por los sistemas de raíces del componente herbáceo como el propio forestal. Y eso mantiene el sistema hidratado. Utilizar especies herbáceas tolerantes al sombreado, porque cuando el dosel se empieza a cerrar, los niveles de radiación son menores y más allá de que uno trabaje o maneje los árboles a través de lo que hablábamos al final, raleando, es decir, quitando número de individuos, haciendo podas, es decir, quitando ramas del fuste, más allá de que sea una técnica apropiada, si las especies no toleran niveles inferiores de luz, no producen, no fotosintetizan y no logran una productividad primaria en consecuencia para después, o lo suficientemente importante para después transformarlo en materia seca a la hora de evaluar el rendimiento de la productividad de ese componente herbáceo. Entonces, siempre es conveniente utilizar especies en el tapiz herbáceo que sean tolerantes al sombreado. Respecto de la elección de ambientes, utilizar lo que hemos visto, pastizales naturales con recursos subutilizados, donde existan pastizales que se encuentran en ambientes encharcados o gran parte del año permanecen muy húmedos. Entonces ahí nos está dando la pauta de que existe un recurso que está subutilizado y es un recurso tan importante como lo es el recurso agua para este tipo de sistema. También se pueden utilizar pastizales degradados y bosques raros. Y respecto del manejo de los árboles, utilizar densidades relativamente iniciales relativamente altas, en donde ya mencionamos que significaba eso, no utilizar como máximo más de 800 o 900 plantas como máximo. En realidad los números adecuados serían menores, 500, 600 plantas como densidad inicial estaría bien. Me refiero siempre al componente forestal. Para terminar en una densidad final de 100, 150, 200 árboles, no mucho más que eso. Intervenir los árboles con raleo, es decir, a partir de esa densidad de 600 a 800 o un poco más de plantas, que son las iniciales, ir quitando a lo largo del ciclo árboles para facilitar el ingreso de radiación y mantener en alta productividad el componente herbáceo y también a tasa sostenida el componente forestal. Intervenir con podas, además de raleo, en los árboles remanentes, en los árboles que quedan, y los manejos o residuos de poda es apropiado
picarlos y esparcirlos a lo largo, dentro de la superficie del sistema, ya que es una manera de aportar nutrientes, ya que estos sistemas se caracterizan por ser grandes exportadores de nutrientes, tanto a nivel de componente herbáceo como de componente forestal. Entonces, los residuos de poda reincorporados son una buena fuente de aporte de nutrientes también. Bueno, aquí como tienen en el final, tiene un esquema, como se puede observar, un esquema, en este caso es un sistema silopastoril de zonas subtropicales en Misiones, con pinos, donde seguramente estas densidades que ven aquí han sido, son unas densidades intermedias respecto